Concluye otra jornada en la primera división del fútbol femenino español y es por ello que hoy en Fútbol Entertainment aprovecharemos para destacar los mejores momentos de la última jornada en la Liga F. Con la conclusión de la jornada número 28 en la primera división del fútbol femenino español, llega la oportunidad de seguir destacando a las grandes referentes en busca de grandes metas. La dinámica por Europa, el sueño de poder llegar a mantenerse en la competición o por supuesto la dinámica de al final del camino poder llegar a ser llamada la mejor de la competición. A lo largo de este análisis trataremos de refutar la síntesis de los mejores momentos de la jornada, validado a través de las aspiraciones del cumplir grandes metas mencionadas anteriormente. Antes de comenzar, como siempre, también nos gustaría invitarles a que pudiesen llegar a suscribirse y seguirnos a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido, ya que ello nos permite poder llegar a seguir hablando de las grandes historias de este maravilloso deporte a través de sus protagonistas. Además de ello, también, si este tipo de contenido les gusta, les entretiene, el que lo puedan llegar a demostrar con un me gusta o compartiéndolo representa mucho para este pequeño medio de comunicación. Ahora, sin más preámbulos, pasaríamos a dar un rápido vistazo a el desarrollo de la jornada a través de los resultados y cómo han podido llegar a influir en la clasificación. Comenzaríamos destacando el enfrentamiento entre Real Club Deportivo Español y Fútbol Club Barcelona, que representa un derbi catalán que también mantiene a las catalanas como campeonas de la competición. Hablando de Fútbol Club Barcelona con un marcador de 1-4. Más adelante encontraríamos el duelo entre Athletic Club y Granada que culminó 1-2. Además de ello, el enfrentamiento entre Badalona y Atlético de Madrid que culminaría 2-4. Por supuesto, el enfrentamiento también entre Sociedad Deportiva Eibar y Levante Unión Deportiva, que concluyó 2-1. Más adelante, Deport 2, Alama Club de Fútbol 2. Además de ello, Costa de Tenerife enfrentaría a Sevilla y lograría un marcador de 3-0. También el enfrentamiento entre la Real Sociedad y Madrid Club de Fútbol Femenino representaría victorias Junior por un marcador de 2-0. Además de ello, la jornada se cerraría con un sorprendente Real Madrid 1, Tuts Logroño 1, que representa que el equipo murciano está cada vez más cerca de la salvación y además de ello lo representa la clasificación en la que encontraríamos a Levante Unión Deportiva y a Lama Club de Fútbol en posiciones de relegación y Tuts Logroño a 5 de diferencia. Más adelante, de cara a las posiciones en media tabla, encontraríamos a Levante Badalona y además de ello a Athletic Club. De cara a las posiciones altas de la clasificación, quinta en la clasificación, Atlético de Madrid, 47 puntos. Cuarta, Costa de Tenerife con 49. Tercera, Real Sociedad a 3 puntos de diferencia de Real Madrid. Y líder por otra jornada más del fútbol español femenino en su máxima categoría, ya como campeonas de la competición, Fútbol Club Barcelona. Habiendo visto cómo los resultados han podido llegar a influir en la clasificación y por supuesto aspiraciones de cada uno de estos grandes conjuntos, comenzaríamos destacando cada uno de estos grandes enfrentamientos de forma individual. Y para ello comenzaríamos destacando con un duelo clave para la jornada, el derbi catalán, y que representaba la incursión de otro título para el beneficio de Fútbol Club Barcelona a través de un marcador de 1-4 que consolida su 11º título en la competición y además de ello la dinámica de 7 títulos competitivos desarrollados en los últimos 7 años o en las últimas 7 temporadas naturales de la Liga F. Se mantiene como uno de los equipos con mayor cantidad de oportunidades de liderazgo y clasificación y orientación de alzar el título. Y además de ello, la propuesta de que todo esto se mantenía a través de un equipo bastante rotativo por la propuesta de poder llegar a ver y demostrar una buena validación de cara a las semifinales de la UEFA Women's Champions League. Por ello, el derbi catalán también prometía ilusión para las de Sara Bonforte, ya que representaba el poder llegar a tratar la temporada, de cerrar la temporada lo mejor posible y seguir validándote como un equipo admirable en el rol defensivo, con buenas capacidades para poder llegar a sobresalir a través de una de tus peores falencias, el margen de goleo, pero aún así mantenerte en la media tabla y establecerte como un equipo constante, algo muy importante para la división y que demuestra el potencial de este Real Club Deportivo Español, algo que también pudo llegar a representar un partido muy ajetreado para la primera parte, en el que vimos una disputa territorial bastante dominante de Fútbol Club Barcelona, pero en general con buenos espacios para que Real Club Deportivo Español destacase a través de sus cualidades. Rápidamente, aún así, el beneficio de la aportación del marcador representaría color
blaugrana. En una incursión al espacio, un gran cambio de orientación y un beneficio para Carla Julia, que podría llegar a representar rápidamente una descarga hacia la portería. Lograba superar a Romy Salvador y con ello al minuto 2 de partido, Fútbol Club Barcelona estaba cada vez más cerca de alzar el título, ya que recordemos lo único que necesitaba de cara a esta jornada para lograrlo era o empatar o ganar, y en caso de un empate, por ejemplo, esperar a que Real Madrid o una derrota, si Real Madrid no ganase su enfrentamiento ante el Logroño, le representaría la oportunidad de matemáticamente estar ya a la oportunidad de volver a alzar la gloria. Y asimismo se desarrollaría más adelante en un partido aún así muy ajetreado, en el que justamente Leile Balleste tenía la oportunidad de equilibrar de nuevo las tandas a través de una acción de punto de tiro penal, luego de un choque de Foenia Brown con Marta Torrejón. De ahí la acción de punto de tiro penal favorecería para el 1-1, pero luego el equipo podría llegar a confiar algo más de incursión al espacio y además de ello capacidad de romper líneas con una descarga excepcional de Clara Serra Jordi. Encontraríamos el gol de Caroline Graham Hansen a la hora del borde en el último tercio, un pelotazo al poste lejano y la oportunidad de sorprender. Y más adelante, en los minutos finales, también la oportunidad de que Martin Fenger podría llegar a sentenciar el partido en mejor margen positivo para el cierre del primer tiempo. Y luego para la segunda parte, de nuevo, una grata participación de Carla Julia a la hora de una descarga a línea de fondo y de nuevo la seleccionada noruega sub-21 ha podido llegar a de nuevo sorprender y por ahora sus primeros dos goles en la Liga F en beneficio blaugrana. En general un partido bastante convincente, se mantiene la dinámica de que al haber rotado casi toda la línea defensiva y además de ello toda la plantilla en general, excepto Katakoy, el equipo se mantiene lo mejor preparada posible para enfrentar a Bayern München y la dinámica de que ello también mantiene la disputa de que ya han certificado el título y la temporada en la Liga F ya puede llegar a representar mejor dosificación para tratar de enfocarte en el cierre de campaña de cara a la Copa de la Reina y por supuesto de tratar de soñar con tu gran aspiración en general, la propuesta de tratar de volver a ser llamada la mejor del continente. En general, un partido bastante adaptativo, en el que en general vimos las grandes cualidades de futbolistas como Graham Hansen o en general minutos de relevancia para futbolistas que pueden llegar a demostrar que realmente no solo son el futuro de Fútbol Club Barcelona, como Carla Julia o Clara Serra Jordi, sino también en la línea de ataque, que realmente puede llegar a haber más competitividad a través del rol de Martin Fenger, que poco a poco pueda llegar a agarrar confianza en los minutos en los que se le brindan oportunidades. Además de ello, debuts interesantes también pudieron llegar a contar en el once titular de Rosalía Domínguez Navarro, que aunque no tuvo su mejor partido demostrativo, era la oportunidad de llegar en un derbi catalán y tratar de hacer el mejor esfuerzo posible y por lo menos se le brindó de oportunidades para empezar a tener dinámica de primer equipo. Y además de ello, por supuesto, de María Yorreya Barrera, que en general también tuvo ciertos minutos de partido interesantes y demuestran la propuesta de que Fútbol Club Barcelona trata de seguir dosificando su plantilla para preparar al talento de la casa para el día de mañana en el que se les necesite para el primer equipo. En general, un derbi ajetreado, muy buenos goles en la segunda parte, un partido equilibrado para la primera y la propuesta que de por ahora en los últimos 5 años, especialmente en los últimos 3 en el que hemos visto de nuevo el derbi catalán en la Liga F, por ahora instaura todavía dominio blaugrana. La propuesta de que Real Club Deportivo Español, por ejemplo, hace poco lograría un empate o la propuesta cercana a un empate con ello demuestra que las cualidades están ahí para tratar de seguir sorprendiendo. Por parte del Fútbol Club Barcelona, por supuesto, el enhorabuena para una temporada perfecta que le valida ya para la jornada 26, ausencia de otras 4, diríamos. Sí, de otras 4, la oportunidad de ya ser campeonas de la competición de nuevo. Más adelante pasaríamos a destacar otro de los grandes duelos de la jornada, como lo representó el duelo entre Badalona y Atlético de Madrid. Un Atlético de Madrid que también trataba de proponer algo más de rotativa y la propuesta de poder llegar a adaptarse mejor a través de sus características de juego ya instauradas, no solo en la línea de 3/5, la propuesta de dos referencias ofensivas de alta capacidad, sino también del rol de la polivalencia. De ahí las centrocampistas como Peñalmo, además de ello Piana Benítez, empiezan a tener algo más de sinergia a la hora de las ayudas con las delanteros centro y especialmente con los roles de las laterales barra carrileros, ayudando en los soportes a la Rosa o Termin para siempre poder llegar a beneficiarles en la carrera al espacio
básicamente de recuperar balón o presionar y tener este tipo de futbolistas, las Peñalbo o las Pianma, que puedan llegar a ser esta figura de descarga para rápidamente permitirte correr al espacio y tener algo más de rol de velocidad de incursión para Atlético de Madrid. Digamos que fue uno de los grandes méritos que en general tuvo el partido y la sincronización de jugadas rápidas para no solo representar la apertura del marcador, sino la propuesta de un Atlético de Madrid que cuando se sintió que pudo llegar a forzar a más, pudo llegar a beneficiarse del marcador más abultado. En ello encontraríamos un duelo que por primera vez veíamos en el once titular a Pilar Chinchilla, perdonen, a Priscila Chinchilla. Además de ello, la oportunidad de que solo le bastaron menos de 30 minutos para encontrar su primer gol en la Liga F y más adelante para su doblete en la Liga F, ya que al minuto 7 lograría el primer gol, incursión al espacio, cañonazo a la zona lejana, además de ello al minuto 23 otra gran resolución de juego, pero de nuevo el equipo demuestra que cuando puede llegar a tener estos aires de dominio de balón y perspectiva a la hora de un resultado abultado, tiende a retroceder y con ello de nuevo veríamos un partido algo más deficiente en las capacidades de control de partido. Se siente habitual que Atlético de Madrid por ahora vive en una etapa en la que se siente muy cómoda a la hora de que el rival retenga posesión, que el rival pueda llegar a ser dosificable a la hora de tener un plan y que tarde o temprano el plan empiece a desgastarse. Pero cuando ese plan no vincula posesión, sino todo lo contrario, darte la posesión para poder llegar a poco ahogarte en un bloque defensivo muy cerrado, que es en general una de las grandes características por parte de este Badalona, y la rápida incursión a los espacios con la Sirina Uribe, y además de ello Elena Yulbe, demuestran la capacidad de la rápida línea de las María John Pardo, por ejemplo, de las Estefanía Banini. Y ahí también encontraríamos un duelo en el que, con incursiones al espacio y la oportunidad de contragolpear, la verdad es que se sintió demasiado accesible el que Badalona pudiese llegar a rematar a puerta y facilitar a una Lola Gallardo que no pudo llegar a no simplemente generar seguridad en el bloque, sino que se sintió que cada remate hubiera sido perjudicial para el equipo y ello no directamente es culpa de la guardameta, sino culpa de un bloque defensivo que no pudo llegar a ser más firme a la hora de la intercepción y con ello la misma duda de siempre, quién debe llegar a salir a la intercepción del balón para evitar el remate directo o el choque directo o la disputa a la hora de saber quién es la que marca y quién es la que toma las decisiones al final en el bloque defensivo del equipo. Con ello se nota que todavía una gran capitana o referente a la hora de las decisiones más rápidas para el equipo están en ausencia, pero que tarde o temprano el equipo puede llegar a seguir mejorando. De ahí, de este tipo de errores, llegarían 2 goles para el beneficio del equipo catalán y la propuesta de un empate. Pero en los minutos finales, de nuevo, la dosificación también fue clave para Atlético de Madrid, de la mano de José Herrera, con Julia Bartel y su ingreso para ya los minutos finales, no solo aportando por el gol, sino también volviendo a la dinámica de un Atlético de Madrid más interiorizado, pero que podía llegar a expandir el juego rápidamente para las futbolistas más desequilibrantes como Duani da Silva. Y con ello, mayores oportunidades de encarar y ver a un rival que también se sintió muy desgastado en los momentos en los que forzó para cambiar el marcador. De ahí, una victoria satisfactoria. En general, se demuestra que el equipo con mayor eficiencia de cara a puerta tuvo la oportunidad de destacar de más, pero de nuevo el problema se centra en que con un equipo que no retuvo la posesión y que siempre buscó ser reactivo, ello puede llegar a ser eficiente ante los equipos grandes o ante propuestas que tarde o temprano salen por más, pero con bloques cerrados o perspectivas de que siempre te brinden de protagonismo, todavía se mantiene la duda de si Atlético de Madrid puede llegar a ser un equipo más equilibrado en la línea de ataque y la sustentación de cómo ganar y no tener que siempre adaptarse a lo que el rival proponga, sino realmente más dominio de lo que suceda en los 90 minutos y no tratar de aprender constantemente, que no es negativo, pero se centra en la oportunidad de tratar de llegar lo mejor posible a cierre de campaña. En general, buena participación para las colchoneras, la demostración de que tienen mucho talento y la oportunidad de que por lo menos están encontrando una forma para acercarse o mantenerse cerca de la pelea por Europa. Además de ello, pasaríamos a destacar rápidamente uno de los equipos más interesantes de la competición. En este caso, uno que se mantiene de nuevo
en comparación a la última temporada en la zona alta de la clasificación, también demostrando un cierre de campaña muy similar a la temporada anterior, pero un margen muy interesante, la propuesta de una diferente figura en el banquillo. Y en ello destacaríamos, por supuesto, de cara a este partido ante Athletic Club y Granada, a Granada, que lastimosamente representa para Athletic Club, que de cara al sueño europeo, si había cierta ilusión matemática, ello ha terminado, que el equipo cerrará la temporada en media tabla, que tiene talentos de talla potencial para llegar a ser futbolistas top o de nivel mundial en la Liga F y que lastimosamente ello demuestra el por qué hay tanto interés de cara al cierre de la temporada en el mercado de verano por este tipo de futbolistas. También validan la oportunidad de básicamente ver un Athletic Club del que parece tarde o temprano nos tendremos que despedir porque suena a este Granada que vimos hace unos años, esa Real Sociedad que vimos hace unos años con Sara Monforte o la dinámica, perdón, con Carmen Menayo, no, estamos olvidando el nombre de la entrenadora de la Real, ahora mismo entrenadora de Aston Villa. Bueno, ya se nos vendrá el nombre, disculpen, son tantas figuras que a veces es difícil recordarlas todas, pero a lo que vamos es el punto de este gran equipo, aquel que se convierte en una revelación, como hace muchos años, en los últimos 4 años, que aparece mucho luego de 2 temporadas, como los Levante Unión Deportiva, los Madrid Club de Fútbol Femenino, que siempre instauran a figuras de primer nivel, que cuando llegan a poder llegar a ser fichadas a equipos de alto estándar en la zona alta de la clasificación, demuestran que tienen el nivel suficiente o a atraerse o ser atraídas por divisiones más relevantes económicamente, como la Women's Super League. Además de ello, márgenes interesantes como la de el fútbol parisino o el fútbol francés. De ahí, en general, demuestra la dinámica de que por ahora Inés Ferreiras mantiene un cierre de campaña muy positivo para el equipo y de ahí se podría llegar a consolidar a través de un partido muy ajetreado en el que pelearon hasta el final por tener buenas acciones de remate a puerta, pero que de nuevo nos dejan un equipo que depende demasiado de milagros, pero los milagros, justamente como veíamos en Athletic Club en las últimas 2 temporadas, es el constantemente pelear por una acción que vincule remate a puerta y de ahí tratar de sacar el 100% de efectividad. Y por ahora también destacable la gran goleadora que ha encontrado el equipo en las últimas jornadas en Maloni Vaquerizo, que está teniendo un gran cierre de campaña y esperemos también pueda llegar a representar consistencia para Granada, ya que en este cierre de campaña, por lo menos el seguir viendo a este equipo con su gran potencial es una buena posibilidad para ver un muy buen nivel en la media tabla. Teníamos muchas dudas de si este Granada sería totalmente desarmado la campaña anterior con Arturo Ruiz. Varias futbolistas o algunas relevantes talentos fueron a otras aventuras como Ebna y Mabe, pero por ahora la plantilla sigue reteniendo cierto potencial importante de cara a futuro. Por ello, pasaríamos a destacar otro de los grandes duelos de la jornada, como lo fue el duelo entre la Real Sociedad de Fútbol y Madrid Club de Fútbol Femenino. Enfrentamiento clave de cara a la propuesta de que Lazio y Urdin están cada vez más cerca del sueño de volver a la UEFA Women's Champions League. Algo bastante prometedor de cara a la iniciativa del equipo, en que en general durante el duelo se pudo llegar a caracterizar por mayor cantidad de dicotomía positiva en el centro del campo y poder llegar a obtener victorias de cara a las incursiones al espacio. Algo muy prometedor especialmente por no solo el explotar las buenas cualidades de Lucía Rodríguez o Ayara Aguirre Zabala, sino también la idea de que, por ejemplo, ganadoras de duelo como Paula Fernández o Clara Cainova pudieran llegar a expandirse para que el equipo en general pudiera llegar a hacer estos roles de cambios de orientación, de poder llegar a orientarte y con ello cuando no tuvieses la mayor capacidad de rematar a puerta, ello aún así representase el poder llegar a finalizar jugada. Y ahí encontraríamos buenos remates al espacio, la oportunidad de que futbolistas como Incha Guiguren o Emma Ramírez también trataban de finalizar en zonas adelantadas y ello hacía que Madrid Club de Fútbol Femenino hiciese destacar a Paola Ulloa, pero al final no pudiera llegar a representar tal vez un marcador más sostenible. Todavía mantiene la propuesta de que Madrid Club de Fútbol Femenino se mantiene en media tabla, algo que no diríamos es negativo, pero que nos demuestra que el potencial de la plantilla todavía no se ha podido llegar a levantar de cara al 2026 de la mano de José Luis Sánchez Vera, y además de ello de que la propuesta se mantenía en que por lo menos podrían llegar a pelear por la sexta, séptima, octava posición en la tabla, que creemos es el potencial de la plantilla.
Refleja por ahora que la Real Sociedad simplemente depende de otra victoria más para la clasificación total en lo matemático y la demostración de que por ahora futbolísticamente también han podido llegar a encontrar, ya sea con Claire, además de ello, estas referentes que mencionábamos. Hincha, Emma, además de ellos Cecilia Marcos, que también podría llegar a marcar una gran finalización en los minutos finales, una Real un poco más eficiente en el sacrificio, que le cuesta más marcar, pero que todavía mantiene la sostenibilidad y con ello el sueño europeo es posible. Pasaríamos a destacar también otro de los grandes duelos que cerrarían la jornada, específicamente hablando del duelo entre Real Madrid y Tuts Logroño, enfrentamiento que culminaría 1-1 y por ahora representa que Tuts está cada vez más cerca de la salvación matemática y la ilusión de que un trabajo para el final de cierre de campaña un poco más ilustrativo de cara a puerta y con mayor margen de sacrificio muchas veces orientado a pelear en espacios imposibles, como lo fueron el empate ante la Real y ahora este empate ante Real Madrid, le benefician de estar cada vez más lejos de equipos como Alama y Levante y Unión Deportiva, que están cada vez más cerca ya de lo matemático para la relegación. En ello encontraríamos un partido bastante ajetreado por parte de la dinámica merengue, a pesar de la repartición de puntos en el que para los primeros minutos de partido, con una muy buena capacidad de incursión al espacio de Linda Caicedo y de Coquelar, podíamos llegar a ver un equipo de Real Madrid más dinámico a la hora de finalizar a puerta, con fuertes remates al espacio y forzando que futbolistas como Leitner o, por ejemplo, por supuesto, su guardameta Miralles tuviesen que esforzarse de más para tratar de mantener un marcador óptimo. Pero como es normal ya para esta temporada para Real Madrid, un momento en el que pudieron llegar a certificar el cambio en el marcador con un gol y apertura en beneficio de Linda Caicedo, con una descarga espectacular por parte de Alba Redondo, representaría no poder llegar a volver a forzar el cambio en el marcador. Y con ello Real Madrid por ahora se va con un calendario bastante positivo de cara al cierre de la campaña, en el que puede llegar a pelear y depender de sí misma de cara a retener la segunda plaza. Tiene a 3 puntos a la Real Sociedad, pero lo complicado de cara al partido es primero las lesiones, en el que saldrían con molestias físicas Sheila García, Irene Dorado y además de Yolote Coquelar, y la última con fuertes complicaciones de cara a la zona de su rodilla. Con ello se espera lastimosamente que sea una lesión muy preocupante. Además de ello, que para las últimas jornadas veremos la culminación de una carrera prometedora para futbolistas como y Misa Rodríguez, además de ello Caroline Weir, un despido probablemente de cara a las últimas jornadas para futbolistas como Teresa Abeleira, que ninguna renovará o promete poder llegar a hacerlo, y con ello Real Madrid se prepara para una reformación de su estructura y la dinámica de si veremos puede llegar a encaminar un proceso más positivo de cara a su propuesta de tarde o temprano poder llegar a alzar la gloria en el fútbol español. Ello también nos dejaría un partido en el que en general hay buenos márgenes para destacar a Real Madrid, pero el mismo problema de siempre, poca efectividad a la hora de sentenciar los partidos, permitieron que en una jugada aislada un equipo de que respetuosamente hablando no había marcado ni rematado en la segunda parte y además de ello con una poca cohesión de juego, de cara a puerta, de juego directo, centro al espacio, Lautelar brinda la ilusión de que este equipo puede llegar a ser de primera división, un mérito espectacular, pero no deja de ser también la demostración de un Real Madrid que le brindó de muchos espacios a alguien que no debió llegar a haberlo hecho. Por ello, el partido representa un 1-1 poco satisfactorio, la dinámica de que la gloria beneficia a Tut Logroño por pelear y sufrir hasta el final, y por ahora esperará un calendario más positivo de cara a cierre de campaña, en el que se enfrentará a Madrid Club de Fútbol Femenino, luego la sentencia ante Levante Unión Deportiva, además de ello un duelo ante un Athletic Club que ya no se jugará nada y un Sociedad Deportiva Eibar que tampoco lo hará. Por parte de Real Madrid, ya lo mencionábamos, un calendario en el que tampoco hay demasiado con lo que aspirar y tal vez se puedan llegar a conferir resultados más deficientes ante Sevilla, un equipo con un estado de forma algo cambiante debido a que ya no pelea por nada en la temporada, ante Atlético de Madrid, el Derby de Madrid, que promete que para las colchoneras es la oportunidad de llegar lo mejor posible a la pelea por la Copa de la Reina, FC Badalona y además de ello Granada, un equipo que está cada vez más cerca de la zona alta de la clasificación. Con ello veremos lo que pueda llegar a instaurar Real Madrid de cara al futuro y la incentiva de tratar de
asimilar un espacio de mejora, algo que para estos momentos de la temporada no debería llegar a ser el mejor mérito o el mejor objetivo a buscar. Con ello, pasaríamos a culminar rápidamente este análisis destacando a las mejores futbolistas de la jornada número 26 de la Liga F. Perdonen, al ser tantas jornadas siempre lo olvidamos. En este caso, en portería destacaríamos a Unade Astrálaga, un gran partido en beneficio de Sociedad Deportiva Ibar y por ahora este paso que le beneficia de alejarse de la zona de descenso. Más adelante, Balón y Vaquerizo con un gran cierre de campaña para la seleccionada venezolana y además de ello de Andrea Medina, Cristina Póstigo y Alexandra Zaremba. Por parte del centro del campo destacaríamos a Clara Krainova y además de ello a Natalia Ramos, otro partidazo por parte de una de las grandes parejas o una de las figuras que forma parte de una de las grandes gemelas de la competición. Además de ello, por parte de la línea de ataque, también destacaríamos a Linda Caicedo con un gran partido, a pesar de que no representó 3 puntos para Real Madrid. Por ahora, la figura desequilibrante del conjunto blanco que brinda de todavía ilusión hasta el final. Además de ello, por la zona de ataque, uno muy culé, ya que encontraríamos a Carla Julia y además de ello a Caroline Graham Hansen y también beneficio costarricense, perdonen, ya que encontraríamos a Priscila Chinchilla en su primer once titular en este canal y medio de comunicación. Una gran participación para una de sus primeras grandes titularidades en Atlético de Madrid y que esperemos represente poco a poco seguir viendo su potencial en el campo haciendo la diferencia. Además de ello, como entrenador de la jornada le daríamos el galardón a Pera y Romeu luego de poder llegar a consolidar en el derbi catalán un partido muy importante, la consigna del séptimo título consecutivo de Fútbol Club Barcelona y la dinámica del 11º. Además de ello, por supuesto, como capitana y con ello el brazalete de la capitana para determinarle como la MVP de la jornada a Carla Julia. Un gol, dos asistencias, un día de ensueño para las Blaugrana y que también validan la fotografía de la jornada, que justamente también es para el conjunto culé. Una gran demostración de fútbol durante 26 jornadas les asimila el ya poder llegar a decir que son de nuevo campeonas y la positividad de que ello tal vez pueda llegar a ser ese impulso que necesitan para tratar de cerrar lo mejor posible la campaña en la liga, pero también tal vez, solo tal vez en Europa. Con ello nos gustaría culminar este análisis justamente preguntándoles de cara a la dinámica de Fútbol Club Barcelona, si creen que es posible el poder llegar a volver a obtener el póker de títulos tridente nacional y además de ello tal vez otro título que haga la diferencia como las Champions o tal vez de cara a duelos directos o el margen del desarrollo de la temporada, equipos como Atlético de Madrid o Bayern München puedan llegar a demostrar sorpresas hasta el final, ya que como siempre su opinión es la más importante para nosotros y nos encantaría poder llegar a leerla en los comentarios. Además de ello, esperando que estén teniendo o hayan tenido un excelente día, nos despedimos, esperando poder llegar a volverles a ver muy pronto. Muchas gracias.